Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y porque su misericordia es para siempre. Son bienvenidos todos aquí a esta plataforma de Facebook en vivo. Gracias a los que ya están conectados, a los que siempre son puntuales para conectarse. Son bienvenidos todos los que están por aquí, acompañando a los jóvenes y los que hacen posible estas transmisiones. Quiero que rápidamente así vaya su Biblia en el capítulo 4 de los Proverbios. Yo quiero hablarles sobre el punto de partida en la segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando sobre el punto de partida, pero en la primera parte, hablando muy puntualmente sobre lo que es la importancia de la convicción, de que nosotros nos conviccionemos de lo que queremos lograr, nos conviccionemos de que hacia dónde queremos ir, por qué queremos ir allá, qué es lo que necesitamos incorporar a nuestra vida para lograrlo. Y hoy quiero que vaya al capítulo 4 de Proverbios, en el verso 20 en adelante. Y quiero que ponga mucha atención a esta palabra, porque desde el momento en que nosotros nos conviccionamos de la manera en que vamos a arrancar y vamos a hacer una nueva etapa en nuestra vida, un nuevo negocio, una nueva manera de ser, es muy importante que podamos cuidar este paso del cual vamos a hablar ahora. Porque no solamente ubicarnos y conviccionarnos y elegir a dónde queremos ir, sino que también ya una vez que nos conviccionamos, ya una vez que verdaderamente nos ubicamos y elegimos, es muy importante el segundo paso porque es el momento en que declaramos, el momento en que hablamos. Y ahí es donde quiero puntualizar hoy con este tema. Y quiero que leamos juntos este verso, el capítulo 4, verso 20, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Mira el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, fíjese bien, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Verso 27, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Sumamente importante este pasaje porque una de las cosas grandes que nos recomienda el gran proverbista Salomón, el hombre más sabio de todos los sabios, es que nosotros tengamos cuidado, que ahora quiero que me acompañe a Jueces, capítulo 13, Jueces capítulo 13, y quiero ejemplificar en la vida de un hombre, de uno de los más grandes hombres, de los más fuertes. Y hoy quiero hablarles sobre dos hombres que yo admiro mucho. Por decir de Sansón, reconozco que fue el hombre más fuerte que existió en la tierra. Salomón, porque es el hombre más sabio que existió en la tierra. Y David, porque es el hombre que verdaderamente fue más amado y más, verdaderamente que fue el que más expresó su amor a Dios sobre la tierra. Admiro mucho a David por la forma en que le hablaba a Dios. Admiro mucho a David porque la verdad, él podía convencer a propios y extraños con su manera de hablar. Él podía convencer a Dios, él podía convencer a cualquier persona, porque él tenía una excelente manera de hablar y de transmitir sus sentimientos. Él, por decir, se iba a orar, él cantaba. Si estaba triste, él cantaba. Si estaba contento, él cantaba. En cualquier momento, si él se iba a dirigir a Dios o iba a hablar de parte de Dios, él siempre lo hacía en una alabanza. Y cuando hay una persona que sus palabras son agradables, que son palabras que aunque sean regaños, pero son palabras que agradan a nuestra vida, que es una alabanza a nuestro interior, a nuestro espíritu, a nuestro alma, eso verdaderamente que es muy confortante para la vida. Y por eso admiro mucho a estos tres hombres de los cuales voy a hablar, el que es Salomón, el hombre más sabio, Sansón, el hombre más fuerte, y David, el mejor cantor del universo. El nacimiento de Sansón se da en el capítulo 13. La Biblia habla de que ahí describe el nacimiento de Sansón, uno de los grandes jueces de la época de los jueces. En el capítulo 14 habla de que Sansón empieza a
a implementar sus dones de una forma equivocada. Yo quiero que usted pueda observar correctamente y muy cuidadosamente a este personaje, porque en el punto de partida, hablaba la semana pasada de Josué, y le decía yo que era muy importante que pudiéramos comprender varias cosas. Una es que para que no nos durmamos en nuestros laureles y pensemos que tenemos mucho tiempo como para tomar una decisión o hacer una elección, que siempre recordemos que los tiempos se han acortado, o sea, las distancias se han acortado, los tiempos se han acelerado y la diversidad se ha incrementado. Eso lo debemos tener siempre en mente. Debemos reconocer que la confianza de Dios siempre la vamos a tener, que la sabiduría de parte de Dios ya lo tenemos y que la disposición de la gente siempre vamos a contar con alguien que esté dispuesto a caminar nuestra brecha o a cumplir nuestros objetivos o alcanzar nuestras metas. Siempre. Que es muy importante que nosotros nos ubiquemos, nos levantemos y pasemos. Eso lo hablamos en tiempo pasado, en el domingo pasado, en el punto de partida 1. Cuando usted ya tiene ese punto claro, que la distancia se ha cortado, el tiempo se ha acelerado, que la diversidad se ha incrementado, y que usted ya sabe que tiene la confianza de Dios, que tiene la sabiduría de Dios, que tiene la disposición de la gente, y usted se decide a ubicarse, levantarse y pasar, en ese momento, cuando usted se levanta, cuando usted se va a levantar, porque lo primero es ubicarnos, eso nos ayuda para ubicarnos, pero ya una vez que usted se levanta y usted va a dar el primer paso para hacerlo, ahí es donde usted se va a dar cuenta si lo que usted había pensado antes era una emoción o era una convicción. Ahí se va a estar dando cuenta. Porque de repente usted dice, yo voy a hacer esto. Y usted camina y hace todo para hacer esto. Pero luego de repente dice, no, ¿sabes qué? Mejor no lo voy a hacer. Yo creo que voy a hacer mejor esto. Entonces usted se da cuenta que lo otro fue una emoción, no una convicción. Y eso pasa en cualquier punto de la vida. Le pasa a los jóvenes, que de repente piensan una cosa, de repente piensan otra, de repente quieren hacer esto, de repente quieren comerse al mundo, y de repente quieren que el mundo se los coma a ellos. Eso pasa mucho cuando nosotros somos jóvenes. Pero ya cuando tenemos cierta edad, yo siempre cuando hablo con mis jóvenes les digo, mire jóvenes, es importante que ustedes aprendan a madurar desde ahora. Es importante, para mí es muy importante que crezcan, que avancen y que maduren. Es fundamental para mí que ustedes lo más pronto posible crezcan, lo más pronto posible avancen y lo más pronto posible maduren. Que no vayan a pasar de verdes a podridos. Hay muchos adultos de nosotros que pasamos de verdes a podridos y nunca maduramos. Fuimos personas que nos llenamos de conocimiento y nos acumulamos conocimiento, pero nunca maduramos. Y el problema es que llegamos a un punto donde nosotros mismos nos estamos saboteando nuestros sueños, nos estamos saboteando nuestras visiones, estamos saboteando nuestras metas. Nosotros mismos estamos bloqueando las bendiciones de Dios. Nosotros mismos estamos alargando el proceso y nosotros mismos estamos aumentando el sufrimiento. Y es por eso que llega un momento que usted debe hacer un alto en el camino. Y debe pararse en la base de la cima de la montaña, ahí en la parte baja, porque usted va a llegar a la cima en la parte alta. Y entonces usted se para en la parte baja y desde ese momento usted dice, aquí me ubico y desde aquí me voy a levantar y voy a avanzar a lo que quiero. En ese momento usted tiene que hacer una declaración, en ese momento usted tiene que hablar. Y en el momento de hablar es el momento donde usted debe tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hoy quiero hablar de la importancia de mantener el enfoque correcto, la visión firme, las conversaciones precisas para lograr cumplir con el propósito para el cual fuimos creados, formados y hechos. Es importante que la visión que el enfoque sea correcto, que la visión sea firme y que las conversaciones sean precisas. Porque si no, en el momento que usted vaya a hablar, en el momento que usted vaya a actuar, en ese momento puede echar a perder todo lo que ya había avanzado. Entonces, en el caso de Sansón, este hombre nace conforme a la palabra, conforme a la profecía, conforme a lo que Dios dijo. En el tiempo en que Dios dijo, de la forma en que Dios dijo, en el lugar que Dios dijo, para el propósito que Dios había dicho. Pero sin embargo, cuando este hombre empieza a crecer,
este hombre empieza a hacer, punto número uno, empieza a hacer un mal uso de sus dones. Él empezó a cometer errores que verdaderamente al final de todo, él jamás se dio cuenta que esto le iba a destrozar la vida. Entonces, número uno, él empezó a jugar con sus talentos. Él empezó a jugar con sus dones pensando que los podía usar cuando quisiera y como quisiera. Y este gran error que cometió este hombre, al usar sus dones de la forma en que quiso, como quiso y cuando quiso, pensando que los iba a tener siempre o que podía jugar con ellos como él quisiera, lo llevó a una cadena de errores. Y empezó a caer con una mujer y con otra mujer y con otra mujer y con otra mujer, hasta que llegó al punto que se encontró con la horma de su zapato. En el capítulo 16, en el verso 4, recuerde que empieza la profecía desde el 13, se mencionan los errores 14 y 15, y en el capítulo 16, en el verso 4, de repente se topa con una mujer llamada Dalila. Esta mujer, su nombre significa insegura, significa débil, significa sumisa, pero también significa la que tiene la llave. El nombre de Sansón significa brillante. Y entonces dice la Biblia que este hombre, que había cometido el primer error de usar sus dones de una forma incorrecta, como se le dio la gana, lo vino usando, pensando que lo iba a tener siempre. En todo ese tiempo, este hombre nunca cuidó su espiritualidad. Hizo varias cosas. Nunca se preocupó por cuidar, aumentar o transmitir su espiritualidad. Nunca se preocupó. Entonces, el cometer errores al mal usar sus dones, el no cuidar su espiritualidad, lo lleva a un punto donde se topa con esta señora Dalila. El hombre brillante se topa con una mujer aparentemente insegura, aparentemente débil, aparentemente sumisa, pero seguro que ella tenía la llave. Y entonces, cuando llega por esta causa, esta mujer empieza a hablar con él y le empieza a hablar palabras suaves. Y le empieza a preguntar en el verso 6, 16:6, dice que le dijo, te ruego. Y empieza a rogarle, ay, dime dónde está tu fuerza. Dime cuáles son tus planes. Dime cuál es tu propósito en la vida. O sea, dime como qué tienes pensado hacer. Ya me lo imagino, te prometo que no se lo digo a nadie. O sea, me imagino a la mujer constantemente con palabras suaves. Ándale mi amor, ándale mi Sansón, ándale mi fortachón. Ay, qué brazotes tienes. Y me lo imagino así halagándolo. Y Sansón pues sintiéndose brillante, sintiéndose que wow, soy la última Coca-Cola en el desierto. Wow, soy el más carita. Soy la persona que no puedo, pues Elvis Presley me viene pequeño. Y empieza Sansón a escuchar. Ya había tenido muchas mujeres y ahora decía, pues esta es una más. En el verso 10 dice la Biblia que Dalila le dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Y le vuelve a decir, descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? ¿Cómo le puedo hacer para que yo te ate? ¿Cómo le podría hacer para quitarte la visión, para quitarte la movilidad? Y Sansón le echa otro juega con ella y le dice otra cosa. Dalila lo hace, pero no es eso. Entonces dice la Biblia que un día Dalila en el capítulo 16, verso 15, le dice, ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. La mujer quiere saber en qué consiste tu fuerza, o sea, de dónde sale tu potencia o cómo puedo atarte para quitarte, para bloquear o contrarrestar tu potencia.
La mujer sabía perfectamente lo que quería. Yo quiero saber cuál es la fuente de tu fuerza y yo quiero saber cuál es el antídoto para tu fuerza. Yo quiero saber eso. La mujer estaba bien clara en lo que quería. Quiero saber cómo te puedo dominar. Y quiero saber de dónde te sale esa potencia que tienes. Y entonces el hombre no aguantó tres cosas que aparecen en el 16:16. Dice la Biblia que aparecieron tres cosas: presión, incomodidad y angustia. Dice la Biblia que presionándolo ella cada día con sus palabras, importunándolo, su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces ahora aquí el hombre siente la presión, la incomodidad y la angustia. Y entonces, como fue sometido a esas tres cosas, por esta mujer llamada Dalila, entonces este hombre descubre su corazón, pero descubre su corazón de la peor manera, en el peor momento, con la peor persona. Escuche esto, descubre su corazón, pero de la peor forma, en el peor momento, con la peor persona. O sea, con una persona que no debió haberlo hecho, en un momento en que no lo debió haber hecho, en un tiempo en que no, en un lugar que no, de una forma en que no. O sea, él rompió todas las reglas. Entonces, muchas veces en el punto de partida, al momento en que hablas, al momento en que expresas las palabras, es en el momento en que puedes echar a perder todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque hay reglas para el habla. Debes cuidar 6 cosas principales cuando vas a hacer una declaración. No es solamente andarle diciendo a todo mundo lo que voy a hacer. No es solamente andarle diciendo en cualquier momento a cualquier persona de cualquier forma y declaro y declaro y declaro y declaro. No se trata de eso. Hay 6 cosas que hay que cuidar. Número 1, yo debo cuidar el contenido. ¿Qué es lo que voy a hablar? Número 2, yo debo cuidar la forma. O sea, ¿cómo lo voy a hablar? Yo debo cuidar 3, yo debo cuidar el lugar. O sea, ¿dónde lo voy a hablar? 4, yo debo cuidar el tiempo. ¿Cuándo lo voy a hablar? El motivo, ¿por qué lo voy a hablar? Y debo cuidar también el objetivo o el personaje. ¿A quién se lo voy a decir? Cuando usted tiene cuidado en el contenido, la forma, el lugar, el tiempo, el motivo y el personaje, entonces nosotros estamos verdaderamente cuidando el contenido de nuestra lengua, lo que va a hablar nuestra lengua. Cuando tenemos cuidado con todas esas cosas, nosotros tenemos que fusionar 3 cosas: sabiduría, inteligencia y prudencia. Porque si no fusionamos la sabiduría, la inteligencia y la prudencia, no podemos cuidar estas 6 cosas. Y para cuidar estas 6 cosas, necesitamos fusionar estas 3 cosas. Eso está en el Proverbio capítulo 24, verso 1 al 4, hasta el verso 5. Cuando dice que la sabiduría, la inteligencia y la prudencia se deben fusionar. ¿Por qué? Porque eso es lo único que puede mantener verdaderamente avante a una persona. Si usted vaya al Proverbio, vamos a leerlo y dice el Proverbio capítulo 24, verso 1 en adelante. No tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Luego dice, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenará. El hombre, verso 5, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Cuando usted fusiona, fíjese bien, cuando usted fusiona la sabiduría, la prudencia y la inteligencia, a eso se le llama un hombre docto, y un hombre docto es de pujante vigor. Es un hombre que siempre va a estar hacia adelante, avanzando en algo, pero tiene que tener cuidado. Muchas veces nosotros tenemos que no mentir precisamente, pero sí omitir la verdad. ¿Hasta qué punto, con quién persona, en qué lugar, en qué tiempo y de qué forma voy a decir las cosas? No a todas las personas les podemos decir lo mismo. No a todas las personas les podemos decir todo. No en cualquier lugar, no en cualquier tiempo.
Hay tiempos en que uno tiene que tener cuidado porque en el punto de partida ya estoy conviccionado, ya estoy ubicado, ya estoy levantado, pero ahora voy a hacer la declaración y en la declaración puedo cometer el error. Y por eso hoy quiero decirle que es muy importante qué diga, cómo lo diga, cuándo lo diga, quién se lo diga, por qué se lo diga. Es muy importante que sea más sabio, más prudente, mucho más inteligente, porque de eso va a depender su fuerza. Este Sansón, dice la Biblia, que él declaró su corazón, abrió su corazón. ¿Y qué decía el proverbio que leímos? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón se va a descubrir a través de las palabras imprudentes, a través de las palabras sin contenido, a través de las palabras que usted le dice a las personas que no es la persona adecuada. Nosotros tenemos alrededor de infinidad de personas, pero hay personas a las cuales les podemos hablar una cosa, a otras otra cosa y a otras ninguna cosa. Es importante, Jesús tenía círculos, Jesús podía predicar a multitudes, pero de repente le decía, pero ¿saben qué? Ahora hay cosas que a aquellos les hablo en parábolas, pero a ustedes se los voy a hablar claramente, a los 12. Pero luego jalaba a 3 personas que eran su círculo más interno y le decía, y a ustedes vengan para acá porque a ustedes les voy a hablar de otra manera. Pero luego tenía dentro de esos 3, tenía a uno que era Pedro y lo jalaba cuando eran cosas ya muy íntimas. Y cuando había otras cosas que ya no se los podía decir ni a Pedro, tenía que decírselo solamente a Dios. De repente él decía, ¿saben qué? Quédense aquí. De aquí a aquí no se muevan, quédense aquí mientras yo voy a hablar con Dios. Entonces había veces que él se iba solo, a veces con Pedro, a veces con sus 3, a veces con sus 12 y a veces con la multitud. Porque él sabía perfectamente bien que había cosas que no se los podía decir a todos, ni de la misma forma. Había personas que él les hablaba de una forma, a otras personas de otra forma, el mismo contenido, pero diferentes formas, en diferentes tiempos, con diferentes objetivos. ¿Por qué? Porque ese es el arte del buen hablar. Ese es el saber, y no necesitas necesariamente conocer perfectamente a todas las personas que te rodean, pero sí te debes tener un conocimiento básico de discernimiento de cómo es el carácter, por lo menos, el carácter y la conducta de las personas que te rodean para saber cómo, cuándo, qué y con qué objetivo decir las cosas. De lo contrario, puede ser que en ese punto sea el punto de partida que nunca te permita dar el primer paso, que nunca te permita avanzar, que nunca te permite alcanzar las metas, los sueños o las cosas que Dios tiene preparados para ti o para la cual tú fuiste preparado para ser ese hombre que lo logre, realizar ese sueño. Entonces es muy importante, hay miles de personas que jamás van a alcanzar el objetivo, que jamás van a descubrir su propósito, que jamás van a lograr cumplir con el propósito para el cual fueron creados, formados y hechos solamente porque no tuvieron cuidado al hablar. Solamente porque en ese punto, ahí ellos echaron a perder absolutamente todo. Entonces yo ahora quiero que vaya a la Biblia y quiero que me acompañe en Samuel capítulo el segundo libro de Samuel, capítulo 5, del verso 1 en adelante. Y quiero que vea al gran hombre David. Después de haber visto a Sansón, que jugó con sus dones, que nunca se preocupó por su espiritualidad y que cuando descubrió su corazón lo hizo con la peor persona en el peor momento de la peor manera, yo quiero que observe qué pasó con Sansón. ¿Cuál fue el error? Vinieron los filisteos y le sacaron los ojos, lo ataron y lo metieron en la cárcel. Él perdió la visión, la movilidad y la libertad. Imagínese esto, solamente por no tener cuidado de qué hablar, con quién hablar, dónde hablar, por qué hablar y a quién hablarle, él perdió la visión, perdió la movilidad y perdió la libertad. El enemigo quiere que pierdas la visión, el enemigo quiere que pierdas la movilidad. Entre menos te muevas para el enemigo es mejor, entre menos radio de influencia tengas es mejor. Por eso te va a meter en un desierto, de aquí para allá no vas a pasar.
Aquí te voy a tener dando vuelta donde mismo y no te voy a permitir que veas más allá de eso. Entonces el enemigo quiere que pierdas la visión, que pierdas el radio de influencia, que pierdas la libertad para moverte como tú quieras moverte. Y para eso él quiere que tú descubras tu corazón a través de palabras imprudentes, a través de palabras que no tuviste la sabiduría o la inteligencia para saber a quién se lo decías o cuándo se lo decías. Eso pasó con Sansón. O cuando tú hablas una palabra, de repente tú echas a perder absolutamente todo. Aquí vamos a ver a un hombre, cómo habló un hombre, cómo pensó un hombre. Y quiero que ponga mucha atención porque aquí este hombre nos va a enseñar cómo avanzar, cómo mejorar y cómo subir. Y vea usted lo que dice en el capítulo 5, en el verso 6 en adelante. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron, fíjese bien, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. O sea, de repente llegan personas y le dicen a David, tú, haz cuenta que le dicen, tú eres una persona inútil, tú no puedes entrar para acá. Si le hubieran dicho esas palabras a Sansón hubiera dicho, ¿cómo no? Yo sí puedo, y hubiera agarrado y su fuerza y todo, miren cómo hago esto y cómo rompo esto. Pero David no era como Sansón, David no era Sansón, no era Sansón. David sabía hablar. David sabía el poder que había en la boca, David sabía el poder que había en la prudencia, el poder que había en la inteligencia y en la sabiduría aplicada. Él no iba a reaccionar, él iba a accionar. No era una persona que reaccionaba, era una persona que accionaba. Era una persona que pensaba antes de hablar, que analizaba antes de actuar, que después evaluaba los resultados. Hay personas que por cualquier cosa están reaccionando. Son reactivos al ambiente. Y es por eso que esas personas jamás van a avanzar, jamás van a subir, jamás van a mejorar. Con estas palabras, imagínense, le están diciendo al mejor guerrero de sus tiempos, al hombre más poderoso. Le están hablando al rey de reyes. Un hombre que en el capítulo 5, verso 3, lo habían ungido como rey de Israel y de Judá. Haz de cuenta, usted le está hablando al hombre más poderoso del mundo de sus tiempos. Y le están diciendo a ese hombre, tú hasta los ciegos y los cojos te vencen. Pero mire cómo responde este hombre. Pero David, dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. O sea, de repente David no trató de demostrar su poder hacia los jebuseos. Lo que hizo David, empezó a utilizar su lenguaje de una forma adecuada, de una forma sabia. Y empezó a hablar a los otros. ¿Cómo ves si matas a un jebuseo? ¿A poco tú no puedes matar a un jebuseo? O sea, David empezó a motivar a las personas, a motivar a sus soldados a que fueran héroes matando a jebuseos, y que cuando lograran matar a un jebuseo, que fueran y mataran a los ciegos y a los cojos también. Y dice la Biblia que este hombre, en el verso 9, y David moró en la fortaleza y puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor de él, del Milo hacia adentro. Vamos a dar cuenta que el hombre llega, le dicen, tú no puedes entrar aquí porque tú eres muy inútil, tú hasta los más débiles te vencen. David no respondió como podría responder cualquier persona imprudente. No respondió como para tratar de demostrar que yo puedo. Y es que me molestó lo que dijo. No, él no hizo eso. Él pensó, yo te voy a demostrar que sí puedo entrar. Y es más, cuando yo venza esta ciudad, le voy a poner mi nombre. Y dice que le puso la ciudad, así se llamaba, y así se llama hasta la ciudad de David. ¿Cómo pudo este hombre llegar a ese nivel? ¿Cómo pudo este hombre lograr
pasar por encima de esa ofensa. Estas mismas palabras se lo dijeron a Saúl, el rey Saúl. Le dijeron, tú no eres rey, y Saúl respondió imprudentemente. Estas mismas palabras le dijeron a Sansón y Sansón respondió imprudentemente. Por favor, cuando le diga, mira, ¿sabes qué? Este dice que dijo aquel, que tú dijiste que le dijeran a aquel. Cuando lleguen personas de ese tipo, lo que están haciendo no es demostrando solamente su manera de ser, su manera corriente de ser. En realidad lo que están haciendo es probándote de parte de Dios para saber si tú ya maduraste o sigues siendo la misma persona. Si sigues siendo la misma persona que te enojas, que te bloqueas, que te aíslas, que te haces antisocial y que te enojas, todas esas cosas, no has madurado. Te falta mucho desierto por recorrer. Y que si no maduras pronto, el desierto te va a consumir. Y jamás podrás ver la tierra prometida. Jamás podrás tener la abundancia, la anchura y toda la prosperidad que Dios quiere. Nunca lo podrás lograr. Mira lo que pasa con este hombre. Dice la Biblia que edificó alrededor de Milo hacia adentro. Pero mira el verso 10. Y David iba ¿qué? Adelantando y engrandeciéndose. Pero ahí hizo una coma y dice, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Sabe por qué estaba con él? Porque este hombre siempre actuaba con el pueblo y a favor del pueblo. Este hombre, su corazón era hacia abajo, voy a hacerlo con el pueblo y voy a hacerlo a favor del pueblo. Y hacia arriba, voy a hacerlo con Dios y a favor de Dios. Él nunca pensaba, voy a utilizar a la gente para lograr mis propósitos o voy a utilizar a Dios para lograr mis sueños. Él siempre estaba pensando, quiero agradar a Dios, quiero ayudar a la gente, quiero bendecir a la gente, quiero bendecir a Dios. Yo siempre hacia arriba. Pero ¿y tú, David? No, de mí no se preocupen. El Señor se encargará o la gente se encargará. Este hombre tenía esa mentalidad, tenía ese corazón. Por eso cuando él hablaba, era un hombre que verdaderamente motivaba a las personas. Porque él podía decir, mira, vamos a hacer esto. Y entonces la gente decía, vamos a hacerlo. Había personas que se bloqueaban y que trataban de decir, pero eran los menos. Había mucho más personas y David sabía que podía contar con la disponibilidad de la gente. David sabía que tenía mucha gente disponible, que había mucha gente que quería lograr su propósito y por eso él avanzaba. Número 2, verso 11, dice, también Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y mire lo que dice David. Primero David adelantaba, ahora dice David, verso 12, y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey. Este hombre había tenido 3 unciones. Había tenido la unción de Samuel, que se llama la unción profética, cuando él estaba atrás de las borregas. Luego había tenido la unción sacerdotal, que fue cuando los hombres de Judá lo ungieron como rey de Judá. Pero ahora tenía la unción regia, que era la unción que le dieron en el capítulo 5, verso 3, cuando todos los reyes de Israel y todos los hombres de Israel y los hombres de Judá vinieron juntos y le dijeron, ¿sabes? Queremos que tú seas el rey de todos nosotros. Entonces el hombre tenía la unción profética, la unción sacerdotal y la unción regia. Pero este hombre, él no decía, ¿qué creen? A mí el que me ungió fue el profeta Samuel. Él respetaba a Samuel, respetaba a sus autoridades, pero siempre le daba la honra a Dios. Dice en el verso 12, y entendió que Dios lo había confirmado como rey. Y termino con esto, verso 12, parte baja. Dice, y entendió, dice que había
dice, y Dios, y cuando dice, y entendió que Dios lo había confirmado como rey sobre Israel y que había engrandecido su reino, fíjese bien, y que había engrandecido su reino por amor de ¿quién? Por amor del pueblo de Dios. Él sabía, este hombre, ¿por qué tenía tanto poder en sus palabras? ¿Por qué este hombre hasta cuando decía cualquier cosa, Dios lo respaldaba? ¿Por qué este hombre cuando quería lograr algo, por qué la gente lo respaldaba? ¿Por qué este hombre siempre pensaba hacia la gente y hacia Dios? Pero también él entendía que lo que la gente me dé es por Dios y que lo que Dios me da es por la gente. Esa es la clave de la vida. Esa es la clave del hablar. Esta es la base fundamental del buen hablar. Porque usted puede cuidar qué hablar, cuándo hablarlo, cómo hablarlo, dónde hablarlo, a quién hablarlo, por qué hablarlo. Pero si usted no tiene en su corazón esa dualidad divina de decir, cuando la gente me obedece, cuando la gente me da, cuando la gente me apoya, es por Dios. Es Dios que está haciéndolo a través de ellos. Y cuando veas que Dios te respalda, que Dios te bendice, que Dios te unge, tú debes pensar siempre, es por ellos que Dios lo hace. No es por mí, es por Dios. Es Dios trabajando a través de la gente. Cuando tú hablas cosas sandeces, de decir, sabes, es por mi capacidad, por mi habilidad, porque yo soy indispensable, estás mal, Sansón. O Sonsón, como le quiera poner. Estás mal. Esto no es por tu fuerza. Esto no es por tu capacidad. Esto no es por tu competencia. Todo lo que Dios te da es para ellos y por ellos. Y todo lo que ellos te dan es para Él o por Él. Esa es la clave de la vida. Por eso quiero que en el punto de partida, al momento que usted está ya ubicado y que usted está levantado, y en el momento en que usted va a dar el paso para avanzar a ese logro extraordinario, usted siempre tenga cuidado. ¿Qué hablo? ¿Cómo lo hablo? ¿Y por qué lo hablo? Y todas esas cosas que le enseñé. Pero lo más importante, que usted siempre tenga en mente lo que tenía David. Todo lo que he recibido es por Dios. Aunque lo he recibido a través de la gente, pero es por Dios. Y todo lo que recibo de Dios es para la gente, aunque me ha bendecido a mí, pero es por la gente. Que tú no vas a pensar, yo con la gente o sin la gente yo puedo hacerlo. Nunca lo pienses. Tampoco pienses que la gente sin ti no lo puede lograr, sino que tú siempre estés con el deseo de servir, para que así cuando tú hables, esa palabra tenga un respaldo. Esa palabra, por muy torpe que sea, Dios lo respalde. Dios lo haga penetrar en los corazones y haga que las personas puedan mirar en ti la imagen de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y ojalá que esta manera de hablar, esta forma de pensar y esta forma de vivir te permita a ti avanzar, mejorar y subir, así como lo hizo David. Adelantó, confirmó y se engrandeció, pero porque tenía este pensamiento. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies, y ahí donde estás en tu casa, y aquí los que estamos aquí, quiero que oremos a Dios y le digamos a Dios: necesito aprender a hablar, Dios. Necesito ser más sabio, más inteligente, más prudente. Necesito ser una persona que piense más antes de hablar, que analice más antes de actuar y que siempre evalúe los resultados. Necesito ser una persona que accione más y reaccione menos.
que cuando venga un ataque maligno, un ataque social o un ataque emocional, yo pueda mantenerme vertical analizando las cosas. Que usted esté consciente, lo va a atacar el diablo, lo va a atacar la sociedad, pero también lo van a atacar sus emociones. Y usted está en medio de ese triángulo. Y es su elección o su decisión cómo actúa a cualquier ataque. Pero sí le puedo asegurar que si usted pierde la sabiduría, pierde la inteligencia y pierde la prudencia y descubre su corazón de una manera errónea, en el momento menos indicado, en el lugar menos indicado o con la persona menos indicada, usted puede provocar que lo que Dios tiene preparado para usted no llegue, o que usted que está preparado para algo no lo logre, y que usted pueda pasar por este mundo sin darse cuenta siquiera para qué fue creado, formado y hecho. Es por eso que necesitamos orar a Dios. Orar a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Incline su rostro, cierre sus ojos por un momento y dígale a Dios: Señor, dame más sabiduría, Dios. Ayúdame, oh Dios, para que pueda pensar más, para que pueda analizar más, para que pueda evaluar más, Dios. Que no sea una persona imprudente, que no sea una persona indocta, sino que me convierta en una persona docta, Señor, en mi manera de vivir y en mi manera de hablar, para que entonces mi manera de ver cambie, Señor, y por consecuencia mi manera de vivir sea más y sea mejor cada día. Que pueda yo avanzar, que pueda yo mejorar y que pueda yo subir, Dios. No quiero quedarme, Señor, en un estanque ahogándome en mi propia agua, Dios. No quiero quedarme, Señor, en un desierto dando vueltas, Señor, en el mismo radio. No quiero seguir igual. Quiero visualizar, Señor, lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, Dios. Porque el tiempo apremia. Porque las distancias se acortan, Dios. Porque el tiempo se acelera. Y porque la diversidad se incrementa, Dios. Necesitamos actuar, Dios, de una manera más rápida, pero también más sabia. Necesitamos ser más y mejores cada día. Tener ese corazón de David. Esa forma de ver, de hablar y de relacionarse con las circunstancias, Dios. Ayúdanos para poder ser dignos representantes de ti en esta tierra. No permita, Señor, que las circunstancias controlen nuestras emociones. Y tampoco permitas que nuestras emociones, Señor, vayan a controlar nuestra manera de pensar. Ayúdanos a conviccionarnos más, a mantenernos más ubicados, Dios, para saber de dónde partir y hacia dónde llegar, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a todos mis hermanos, hombres, líderes, mujeres, Señor, jóvenes y niños, que están comprometidos, Señor, contigo y con tu reino, Dios. Para que no juguemos con nuestros dones, para que no descuidemos nuestra espiritualidad y para que no descubramos nuestro corazón en cualquier momento o con cualquier persona, Dios. Ayúdanos a ser más sabios, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Gracias por todos los que nos escuchan, aquellos que nos siguen, aquellos que nos escucharán, Señor. Te pido, Señor, que tú les concedas todas las peticiones de su corazón y que en cada momento de su vida, Señor, puedan contar con tu bendición, que puedan disfrutar el proceso y que puedan alcanzar sus metas, Dios. Gracias, Dios, por los líderes y los servidores que siempre están ahí
Yo les bendigo, Señor, a los pastores que están predicando tu evangelio y que siguen, Señor, aún por encima de la pandemia. Ayúdanos a ser más y a ser mejores cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, que les guarde y le damos un aplauso a Dios porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así que los esperamos próximo miércoles. Recuerde que el próximo miércoles estamos hablando, los domingos es punto de partida y los miércoles estamos hablando sobre acciones sanadoras. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta el miércoles a las 6 de la tarde.